La sesión del día de hoy. Bueno, como todos saben, muy buenas tardes para todas las personas presentes. Como saben, este encuentro siempre es grabado con la intención de conservar las memorias con un propósito pedagógico y didáctico en el departamento. Para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle es un honor tener hoy como invitada a la maestra en artes visuales Erika Orozco Lozano. Estamos muy agradecidos de contar con tu generosidad. Quiero iniciar haciendo una breve presentación de Erika. Ella es maestra en artes visuales de la Universidad del Quindío. Actualmente es estudiante de la especialización en gestión cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Pertenece al comité editorial de la revista de arte contemporáneo Error 1913 y al equipo curatorial del colectivo artístico Salón de Aquí. Y muy pronto y con mucha felicidad y mucho orgullo recibo la noticia de que es joven investigadora Colciencias en el área de artes visuales en el marco de la convocatoria de Investigarte. Así que, Erika, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y adelante. No, muchísimas gracias a ustedes por estar acá presente, por tomarse el ratico de escuchar un poquito de lo que fue mi investigación y creación para optar por el título de maestra en artes visuales. Agradecerle a la profe Sandra por toda la compañía también en ese proyecto, porque ya tuvo mucho que ver, y bueno, también por la invitación aquí a compartir con ustedes. Bueno, entonces empecemos. Voy a tratar de ser como cuidadosa con el tiempo. Un poco cómo vamos a manejar la charla es, hay unas cosas que que voy a decir como de manera, no sé, como charlada, hablada, y otras que voy a tomarme también como la molestia como de leer, si me lo permite. Eh, Adelante. el proyecto se llamó Repeticiones, traducción de obsesiones, gestos y listas indecibles. Bueno, es un proyecto que surge también pues como el programa, pues para optar por el título de maestra de artes visuales, como les nombraba, del programa de artes visuales de la Universidad del Quindío. Bueno, el inicio de este proyecto el proyecto se pregunta principalmente por la repetición en el campo del arte, ¿sí? Porque cómo se entiende la definición de repetición en el campo del arte y cómo puede abrirse camino en este. Entonces, para mí fue importante hacer como un primer paneo de hacer una búsqueda de definiciones extraídas de diccionarios, alrededor de 30 diccionarios, ¿sí? Para indagar un poco desde dónde se entendía pues también como el significado de esta palabra. Entonces, dentro de estas búsquedas, pues encontraba yo como que la repetición era la reiteración de cualquier acto, o que era un hecho o un efecto de repetirse o de repetir. Me llama mucho la atención eso de repetirse, que también era sinónimo, la palabra repetición era sinónimo de redundancia, de reproducción, de periodicidad, de recaída, de insistencia, de duplicado, de reincidencia, de calco, de imitación, de eco, también de estribillo, de molitilla, de copia, de rutina. También a veces habían algunas repetición, cuando colocaba repetición aparecía como repetición lo que es el pan de cada día. Entonces, entendía yo que la repetición también era entendida como algo que se repite, ¿sí? Como que se repite, pero también estaba muy pensada desde la rutina, desde lo cotidiano. Y esto me pareció importante. Entonces, bueno, pues la palabra repetición encontré que tenía muchas acepciones, entre las cuales se encuentra como la reiteración de actos, de palabras, de conceptos. También se refiere a figuras literarias, también había pues la repetición entendida como armas de fuego, como relojes, como ejercicios escolares, como disertaciones. En ocasiones también se utiliza la palabra repetición en fábulas, cuya moraleja es que podamos aprender de nuestros errores y evitar repetirlos. En el campo del arte, desde un sentido tradicional, la repetición se asocia con lo que perdura, con lo que continúa, con la rutina, con la monotonía, como si fuera algo contrario a la originalidad, ¿sí? Se veía la repetición como un saber hacer, como un perfeccionamiento de la técnica, y ya desde una visión un poco más contemporánea, encontraba que la repetición se entendía
desde una apropiación, unos duplicados, unos calcos, unos ritmos, unas reproducciones y unas postproducciones. Bueno, un poco lo que vamos a intentar, pues o lo que voy a intentar como mostrarles en esta charla, son distintas formas en que la repetición se abre camino en el campo artístico, ¿sí? En un primer momento me pregunto por las repeticiones compulsivas del cuerpo, en un segundo momento me pregunto por mis propias repeticiones y mis gestos repetitivos, y en la tercera por una imposibilidad de clasificar aquello que se repite. Vamos a entender un poquito, esperemos que al final de la charla quede un poco esto como en el aire, y es que entendía que la repetición induce a ser continuada, y en ese sentido tiene pues como muchas posibilidades artísticas en el campo del arte, y también que hay acciones repetitivas del cuerpo que se pueden interpretar y traducir. Bueno, para esta investigación fue muy importante iniciar, pues porque inició con un interés por un cuerpo, el interés por el cuerpo, pero es un cuerpo especial, es un cuerpo resonante, insistente, reincidente en sus formas de asumir su cotidianidad. Son cuerpos que encuentran en sus ansiedades corporales una manera de evadir sus ideas obsesivas. Estos cuerpos son los cuerpos que son diagnosticados con TOC, que significa trastorno obsesivo compulsivo. Este es un trastorno que es identificado desde el área de la psiquiatría y se ubica entre los trastornos de ansiedad, ¿sí? Dentro de estos trastornos también hay trastornos como de pánico, de fobias sociales, de fobias específicas, de estrés postraumático, pero el que nos va a interesar o el que me interesó en esta investigación fue el TOC. Bueno, brevemente les voy a contar, este es un pequeño mapa de lo que fue como la primera parte de mi proyecto, sí, la primera parte de esta, y lo que también es la primera parte de esta charla que se llama Obsesiones. Bueno, lo que les voy a contar un poquito cómo en qué consiste. En el caso del TOC, básicamente hay dos ideas principales, una que es la idea obsesiva y la otra que son unas compulsiones. Las ideas obsesivas son ideas rumiantes, suelen ser ideas negativas que causan aversión o temor en el paciente o en las personas que la tienen. Un ejemplo de estas ideas obsesivas son tener temor a sufrir un accidente cuando voy al aeropuerto o cuando voy a realizar algún viaje. Entonces, un poco para mitigar esta idea obsesiva, los pacientes con TOC crean unas compulsiones. Y estas compulsiones son siempre mediadas por el cuerpo. Una compulsión, por ejemplo, para el ejemplo que les estoy dando, sería contar las zanjas de las calles o las líneas de las calles, así como las baldosas, por ejemplo, o los postes, antes de tomar ese viaje. Entonces, cuentan 50 postes y luego sí se sienten tranquilos porque esa idea se mitiga. Eso me pareció pues supremamente interesante porque es que estas compulsiones no se crean de la nada, sino que son compulsiones que están compuestas de pequeños gestos o de signos que son extraídos de la cotidianidad, ¿sí? Entonces, dentro de estas compulsiones más frecuentes se encuentran las compulsiones de limpieza, de repetición, de comprobación y de orden. Un ejemplo rápido, pues como para cada una de ellas, es como las de limpieza, es como la adversión a los gérmenes y a los virus, cosa que yo creo que un poco hemos experimentado todos ahora con la pandemia, el temor a tocar ciertas cosas o a intentar que todo esté muy limpio. De repetición es como les digo, contar postes, contar baldosas, contar formas, buscar formas dentro de lo que se ve. De comprobación puede ser, hay un ejemplo muy claro que es como comprobar que la llave del gas esté cerrada antes de salir. Simplemente que cada una de estas compulsiones pues se hace, digámoslo, un poco de manera exagerada, ¿sí? Se toma media día comprobar que la llave del gas esté perfectamente cerrada. Y bueno, y las de orden pues son esas compulsiones que tienen que ver con organizar y clasificar los objetos. Todo esto pues son signos que se extraen de un código social que es avalado, es decir, no está mal comprobar que la llave del gas esté bien cerrada. De hecho, sí, se aconseja que uno lo haga antes de un viaje. Y todos estos códigos sociales, pues lo que yo logré identificar es que son patrones de repetición también, ¿sí?
que son códigos sociales que conforman nuestras rutinas cotidianas y nuestra forma de relacionarnos pues, con los objetos, con las personas y con los sucesos. Ya dentro del campo de las compulsiones, otra cosa que me parecía importante es que estas compulsiones, estos ejercicios corporales que estas personas un poco crean para mitigar estas ideas, pues parecieran como tener mensajes, ¿sí? Unos mensajes que responden a unas necesidades singulares, que se alejan de unas ideas de objetivos funcionales, como diría Pierre Bourdieu en un texto que se llama La semiología, que básicamente nos dice que todas estas rutinas cotidianas las creamos porque necesitamos ser personas objetivas, funcionales, prácticas, que economicen su tiempo y bueno, y que sean muy prácticas en lo que hacen. Pero también él nos va a hablar de algo que se llaman los códigos estéticos, y estos códigos estéticos pues en realidad surgen no para ser prácticos, sino para empezar a entender otras relaciones con lo íntimo, con lo simbólico, con lo expresivo, con lo comunicativo, desde el cuerpo también. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una artista que se llama Yayoi Kusama. Esta es una exposición, eso es una de sus varias instalaciones inmersivas que hace. Básicamente ella se considera o está diagnosticada con TOC, y la obsesión o la idea que ella tiene es que ella ve puntos en su piel, ve puntos en el cielo, ve puntos en donde sea que ella dirija su vista, pues ella ve puntos. Y un poco la forma de lograr mitigar estas ideas es crear estas instalaciones inmersivas en donde lo que intenta es que el participante pues se sienta un poco en el espacio mental que ella habita siempre, ¿cierto? Y crea todas estas instalaciones con puntos, porque hay una cita en donde básicamente dice que incluso cuando se mira la piel, pues empieza a ver que todos los puntos se le van como subiendo. Bueno, después de hacer como de entender un poco todo esto del TOC, luego también de hacer como una entrevista, por medio del método de la entrevista, entrevisté al que era el director de psiquiatría de la Universidad del Quindío, y él me contaba pues un poco todo esto del TOC, pero luego que me parecía también importante es que desde el punto pues psiquiátrico, estas compulsiones que parecieran tener una cercanía a lo estético, a lo simbólico, pues debían mitigarse, es decir, no deberían pasar. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo se manifestaban estas compulsiones y ese valor estético que tenían. Entonces hago una revisión de casos con TOC y me encuentro con el caso de una chica llamada Nelly. Ella sufre de trastorno obsesivo compulsivo y su idea atemorizante era que sus padres sufrieran un accidente mortal cuando salieran de casa y ella quedara pues como sola con sus hermanos. Y entonces cuando le cuenta a su mamá lo que le está pasando, porque esta idea cada vez pues tiene fenómenos de escalada, lo que le dice la mamá es: no se preocupe, toque madera. Y allí pues empiezo a entender que estas compulsiones entendidas como mensajes, pues que también están permeadas de signos y que como signos pues se pueden traducir o interpretar. Y creo yo lo que empiezan a hacer como los bocetos de una instalación que se llamaría Toco Madera, en donde la idea era crear una habitación compuesta de unos objetos personales, pero que se pudiesen como identificar en cualquier otra habitación, en una habitación común, con la idea de que el participante se sumergiera en ellos. El primer objeto que creé fue es un cepillo en madera. Este cepillo en su interior tiene unos sensores de presión y aquí tiene un bombillo LED, perdón. La idea era que cuando las personas tocaran este cepillo, se activaran esos sensores de presión y surgiera un sonido. Básicamente se hizo como una prueba de testeo antes, coloqué el cepillo pues como sin ninguna instrucción, sino que simplemente puse el cepillo allí y algunas personas lo tocaban y veían que cuando lo tocaban algo pasaba, ¿cierto? Como que se alteraba ese objeto y entonces empezaban a tocarlo y a intentar ver cómo era
la relación del tocar con el sonido. Esto me pareció muy, muy lindo porque en el caso de Nelly, cuando la mamá le dice que toque madera, ella lo que hace es que empieza a tocar todo, y como las ideas obsesivas son rumiantes, pues entonces ella ya no luego toca todo, sino que hace micro repeticiones de su rutina cotidiana, es decir, si va a coger una taza, la toma y vuelve y la deja, y vuelve y la agarra, y vuelve y la toma, para empezar a sentirse segura. Entonces, cuando ella se cepillaba el cabello, pues esto era, le tomaba muchísimo tiempo lograr cepillarse todo el cabello, porque además cepillarse el cabello por sí, pues es una acción repetitiva, ¿cierto? De hacerlo por partes. Entonces era lindo ver que las personas un poco también tenían soltaban el cepillo, lo agarraban, volvían y lo cogían un poco desde el interés o la curiosidad. Estos son como algunas fotos del cepillo en el interior. Tiene un Arduino que está conectado a una batería y bueno, como a los sensores. Y también hay otros objetos que acompañan la instalación, como son una almohada de madera, unas chanclas, otros cepillos, un jabón de madera. Y bueno, finalmente esta es lo que sería la instalación. Los objetos de toco madera son una traducción del caso obsesivo de Nelly, en donde mezclo la imagen real y virtual en un mismo plano, con la intención de sumergir al participante en un lugar íntimo, una habitación compuesto por objetos reales, que digamos lo que son los objetos de madera, y otros virtuales, que son los que están proyectados, como el colchón, el closet y el escritorio. Esta instalación indaga en la relación que tenemos con los objetos, también sobre cuáles son las funciones virtuales, como alejar los males, que es la función que cumplen ahora estos objetos, y objetivas de las que están permeados estos elementos, preguntándome cuál es la función que puede tener una almohada de madera. ¿Hasta qué punto la imagen proyectada es real, de acuerdo a la significación que le damos? Bueno, estos es como algunos detalles de lo que fue la Expo. Un poco mi intención con esta instalación era que los participantes pudiesen entrar a esa habitación y pudiesen ver un poco cómo Nelly se vuelve una transformadora de objetos, pienso yo. Ella es como si ella tuviera el toque de Midas, pero en vez de convertirlo todo en oro, lo convirtiera en madera. Y eso me parecía muy bello. Y la intención era que las personas tocaran madera también. Entonces, este cepillo sirvió como para propiciar ese encuentro, pero también desde una manera más simple, lo que hice fue poner un escritorio con unos cubitos de madera y casi que es de una manera inconsciente que las personas empiezan a jugar con la madera y a tocar madera con los cubitos, a armar formas. Bueno, creo que es una cosa que está relacionada desde niños. Bueno, estos gestos repetitivos me hicieron tener como un interrogante que me hizo tener bueno, más bien tener un interés por el comportamiento de otras personas desde el campo autorreferencial que no estuviesen diagnosticadas con TOC, como en el caso de Yayoi, sino que fueran personas que identificaran en su cuerpo manías, movimientos involuntarios o voluntarios, y bueno, y que además identificaran que estos movimientos los acompañan en su cotidianidad. Entonces, aquí es donde encuentro el artista Mateo Quintero, que creó un proyecto que es esto es una cuenta en Instagram que se llama Usuario Obsesivo 001, que a la fecha lleva más de 250 publicaciones en las que aparecen elementos cotidianos a la venta, como jabones, papas, juguetes, o patrones de repetición encontrados en la casa, como baldosas, ventanas, ladrillos, los cuales son fotografiados junto con otra foto que cuenta por medio de un contador manual. Él se la pasa con un contador manual, contando cuántos objetos ve de cada categoría. Y bueno, lo que hace es contar estos elementos en cada grupo. Respecto a este proyecto, el artista afirma: obsesivo compulsivo nace de una actividad recurrente que se me convirtió en una manía, contar todo y ordenarle por grupos, solo por el hecho de hacerlo, sin ninguna necesidad concreta. Bueno, este es como, aquí cierra, con este contador enumerador se cierra como lo que sería la primera parte de la charla, y nos da entrada a la segunda parte,
que se llama gestos. En esta segunda parte lo que hago es preguntarme por, entonces, cuáles son esos movimientos repetitivos en mí que puedo yo identificar en mi propio cuerpo si dejo de ver como al cuerpo del otro y empiezo a tener un interés por mi propio cuerpo y bueno, y por saber qué puede contar. Para esta segunda parte fue la metodología que usamos fue una entrevista autoetnográfica con el fin de identificar pues todos estos posibles gestos que tuviese y lo que hicimos fue, ella lo que hizo fue hacerme una entrevista semiestructurada de alrededor de unas 40 preguntas muy personales en donde necesitábamos era identificar cómo respondía no tanto de manera oral, sino de manera corporal a esas preguntas. Bueno, entonces lo que hicimos fue que cada sesión fueron 4 sesiones, fueron unas sesiones largas. En esas 4 sesiones tenía al frente una cámara de video, yo no podía verme pues como no podía ver como la imagen proyectada, pero luego de que se graban todas estas sesiones, se pasa pues como a un análisis del registro de esas sesiones y se intenta empezar a ver cuáles son las posiciones, los gestos, las palabras y los movimientos repetitivos durante toda la entrevista. Para entender un poco todo esto, bueno, y de ahí entonces surgen unos indicios corporales y para entender un poco esta idea de los indicios, pues me permito leerles esta cita de Jean-Luc Nancy en su texto 58 indicios sobre el cuerpo. Pero creo que tengo que mover esto un poquito. Sí. ¿Por qué indicios? Porque no hay totalidad del cuerpo, no hay unidad sintética. Hay piezas, zonas, fragmentos. Hay un pedazo después del otro, un estómago, una ceja, una uña del pulgar, un hombro, un seno, una nariz, un intestino delgado, un canal colédoco, un páncreas. La anatomía es interminable, antes de terminar por tropezar con la enumeración exhaustiva de las células. Pero esta última no constituye una totalidad. Por el contrario, es necesario recomenzar de inmediato toda la nomenclatura para encontrar, si se puede, la huella del alma impresa sobre cada pedazo. Pero los pedazos, las células cambian, mientras que el recuento se enumera en vano. Esta cita me parece muy bella porque lo que también encontrábamos era que no era solo un cuerpo, no era solo mi cuerpo, sino que este cuerpo también estaba fraccionado y que intentar entender este cuerpo en su totalidad pues es un ejercicio, yo diría que muy complejo, porque lo que nos dice también Jean-Luc Nancy es que el cuerpo es una lista y es una lista que tiene, que nunca se acaba, que todo el tiempo está cambiando y que parecía pues como sería una lista indecible, una lista infinita. Esta es un poco como la forma en la que empezamos como a organizar toda esa información recolectada de la entrevista por medio de estas 4 categorías que luego se juntaron en unas subcategorías, que se juntó la que sería posturas y posiciones y se generó una subcategoría que se llamó gestos. Para nosotros era importante pues también como hacer un reconocimiento de la acción, saber por qué surgían ciertas posturas o ciertas posiciones al preguntar sobre ciertas cosas. Esta es un poco la ruta que se tomó pues como en esta segunda parte de la charla, de lo que será la charla y también de lo que fue el trabajo de investigación, en donde la ruta fue hacer una autoetnografía por medio de una entrevista autobiográfica que tuviese en cuenta, que estuviese mediada por unas preguntas que daban cuenta de unas experiencias autorreferenciales para identificar unos indicios corporales que podían ser clasificados en 4 categorías. Estas 4 categorías, como les digo, pues luego fueron 2 y que fueron posturas y movimientos y gestos. Gestos me refiero a la parte pues como más centrada en la cara y con posturas y movimientos a la parte más, digámoslo, corporal. De allí surge este primer ejercicio que se llamó Indicios Corporales. Es un video en donde lo que hacemos o lo que hago es incorporar cada uno de estos gestos que veía que surgían de una manera repetitiva
en número también, o sea, que eran gestos que me acompañaban todo el tiempo durante la entrevista. Y bueno, lo que hago es que también me doy cuenta de que eran gestos que yo no reconocía en mí, que no era consciente de ellos. Entonces lo que hago es intentar incorporarlos pues, para poder empezar a familiarizarme un poco con ellos y entender que hacen parte de mí. Incorporar estas posturas y estos movimientos repetitivos, como tener la espalda encorvada, suelo ser muy encorvadita la espalda, las piernas entrecruzadas y las manos juntas o acariciarme el mentón, los hacía con la intención de reconocerme en mis acciones, manías y vicios corporales. Era hacer un ejercicio autoetnográfico, un recuento de mi historia. Como dice Mercedes Blanco en su texto Autoetnografía, una forma narrativa de generación de conocimiento, cito: el agente del que depende la acción no tiene una historia propia, una biografía, una vida que puede ser contada. Creo que este primer ejercicio tiene el propósito de narrar mi vida por medio de gestos. Estos son algunos de los fotogramas del video. No quise poner video como para no alargarme mucho. El segundo momento de esta segunda fase, este segundo ejercicio se llamó Gestos. Es una serie de 16 pinturas en acuarela. Básicamente lo que logro identificar es que pues que soy una persona muy malacarosa. Decidí indagar sobre uno de los gestos sobresalientes durante el transcurso de las entrevistas, el de arrugar el ceño, con la intención de reconocerlo en todas sus variaciones. Mi gesto era el complemento de la acción de responder, haciendo que muchas veces no fuera necesario decir más. Sí, es un gesto que además me acompaña no solo cuando estoy incómoda, sino también cuando estoy cómoda. Entonces, es un gesto que tiene pues como muchas interpretaciones y a mí me causaba como una dificultad ubicarlo entre ese indagar en por qué surge esta acción. Y bueno, quisiera también como mencionarles aquí que esta obra no sé muy bien cómo se diga, Bas-Jan Arder, creo. Para esta categoría decidí indagar sobre uno de los gestos, bueno, digo, mi gesto era el complemento de la acción de responder, haciendo que muchas veces no fuera necesario decir más. El artista Jas van Arder, en su obra, en su ejercicio Estoy muy triste para decirte, decide explorar un gesto, el de llorar, enviando a sus amigos postales con una fotografía de él haciendo este gesto. El motivo del llanto es desconocido. Esta es una obra autorreferencial, pues el artista sí tenía motivos íntimos para estar tristes, pero al parecer esta misma tristeza no le permitía develarlos, por lo que decide que este gesto sea libre de interpretaciones. Un poco creo yo que la intención con hacer y gestos era identificar cómo el significado del gesto arrugar la frente variaba por medio de la repetición, formando un sistema de relaciones, de expresiones alrededor de un mismo gesto, que se configura no solo en el reconocimiento del mismo, sino también en la transformación de un gesto a otro. En esta serie cada gesto es diferente al otro, cada uno es una variación del siguiente. La diferencia entre cada gesto es micro y en conjunto buscan más que imponer un código de lectura, desencadenar distintos sistemas de lectura. Para mí era muy importante saber que no solamente era el gesto de arrugar la frente, sino que este gesto variaba entre cada pintura, ¿sí? Había unas microdiferencias que acompañan esa repetición, o sea, en la repetición hay diferencias, y estas microdiferencias son las que nos permiten tener un hilo para hablar acerca de lo que sería unos ejercicios más de interpretación y traducción que veremos más adelante. El ejercicio de interpretar mi cuerpo, de reconocerlo completo con sus movimientos, posturas, voces y gestos, me hizo preguntarme si otros cuerpos también podían interpretarlo y más allá de eso traducirlo. Barthes, en su texto Lobio obtuso, imágenes, gestos, voces, afirma, cito: ahora bien, lo que finalmente es inevitable es el cuerpo. Ningún discurso verbal o plástico, a no ser sacado de las ciencias anatómicas, puede reducir un cuerpo a otro cuerpo. Mi pregunta no era si podía imitar mi cuerpo, sino si otros gestos podían desdoblarlo, distinguirlo, modificarlo. Así que decidí tomar una de las posturas que más me configuran, estar frecuentemente con la espalda encorvada y generar un ejercicio con esta pose. Estas son algunas de las
traducciones, básicamente lo que se hace es que pongo una imagen de esta pose, un fotograma sacado del video y del primer ejercicio, y lo que hago es que los participantes o traductores, como a mí me gusta llamarlos, empiezan a hacer una interpretación de esa pose. La actividad que se desarrolla en el papel por medio de los traductores tiene un valor en la acción de dibujar, de pintar, calcar y copiar. Roland Barthes, en su texto Crítica y Verdad, nos habla acerca de la traducción al afirmar, y cito: hacer una segunda escritura con la primera escritura de la obra es, en efecto, abrir un camino a márgenes imprevisibles, suscitar el juego infinito de los espejos. Básicamente, esta obra se llamó Sobre Escrituras, era hacer una segunda escritura de la primera pose, ¿sí? de lo que sería la primera escritura, y ver qué pasaba, ver cómo se desdoblaba, ver cómo se perdía ese cuerpo, ver cómo surgían otras interpretaciones, cómo ese cuerpo se volvía parte de un paisaje, cómo ese cuerpo se configuraba en animal, y bueno, tenía pues como todas estas interpretaciones que básicamente lo que hacen es suscitar el juego de los espejos, ¿sí? Que podríamos quedarnos simplemente dibujando, haciendo interpretaciones de esa pose. Bueno, sobre escrituras, es hacer una segunda escritura de la pose, una escritura mediada por trazos diferentes, y es allí donde recae la acción, donde los trazos, al igual que el cuerpo, son inimitables, pero se repiten. El acercamiento a las sobreescrituras de mi cuerpo me llevó a pensar en borraduras, marcas y huellas, y me pregunté, ¿cuántas veces había escrito algo de manera repetitiva? ¿Cuántas veces había escrito mi nombre? Hace algunos años exploré la manera en que mi cuerpo podía moverse de manera automática. En aquella ocasión decidí hacer un dibujo que no tenía puntos de partida ni de llegada, solo una tiza en cada una de mis manos. Me concentré en mi respiración y empecé a desplazarme de derecha a izquierda, dibujando sobre un muro. Descubrí un pequeño gesto en forma de 8, lo dejé salir, junto a él surgieron ritmos, capas, junturas, tachaduras, a causa de la compulsión del movimiento. Barthes, en Lo obvio y lo obtuso, se refiere a este tipo de gestos en el campo del arte. Dice, el artista quiere producir, es un realizador de gestos, quiere producir en efecto y al mismo tiempo no quiere. Produce efectos que no son obligatoriamente los deseados por él, son efectos que se vuelven, que se invierten, que se escapan, que recaen sobre él, y entonces provocan modificaciones, desviaciones, aligeramientos del trazo, pues en el gesto queda abolida la distinción entre causa y efecto, motivación y meta, expresión y persuasión. Con este ejercicio, les quisiera decirles que ya entramos como a la tercera y última parte de la charla, que se llama listas indecibles. El ejercicio dibujando el vacío, que es el ejercicio que acabamos de hacer, que acabamos de ver, se reflejan los efectos del gesto tanto en la fluidez del trazo como en la incertidumbre del mismo. Me parece que el artista Saint Wombly logra hacer una escritura de un gesto permeado de interrupciones, aligeramientos, capas. En sus obras hay una preocupación por el proceso. En ella se puede ver el encuentro de la mano con la grafía, mediada por movimientos lentos y fugaces. Para Barthes, en el trabajo de este artista se puede ver cómo la escritura pierde su violencia. Lo que se impone no es ya una u otra escritura, ni siquiera el acto de la escritura, sino la idea de una textura gráfica. Es decir, ya empieza a entenderse la escritura como una grafía, como un dibujo. En el texto de la gramatología, Derrida escribe, ahora bien, el espaciamiento como escritura es el devenir ausente y el devenir inconsciente del sujeto. Creo que en Dibujando el vacío aparecen estos espaciamientos, donde la grafía se convierte en huella de la experiencia de sentir el cuerpo. Allí fue necesario desprenderse de lo que pasaba alrededor para exteriorizar el gesto de mis manos, luego tocarlo e incorporarlo de nuevo. Esta lista número 1 es la imagen del primer ejercicio que hago de escribir mi nombre, entonces, de preguntarme por las palabras o los nombres que había escrito de una manera más repetitiva en toda mi vida,
y entendí que no había otro nombre que podía escribir mejor o entender mejor o conocer mejor que el mío. Y lo que empiezo a hacer es, cojo un rollo de estos cintas de papel térmico para facturación y empiezo con un rapidógrafo a escribir mi nombre todos los días durante un determinado tiempo para saber cómo, pues como por medio de la experiencia que podía como encontrar allí. Lo que encuentro es que pues con el paso del tiempo las palabras intentan desplazarse, ya el Erika a veces lo escribía como mal, o el Tatiana dejaba de ser Tatiana y empezaba a ser Tataná, ¿cierto? Esto es un poco también pues como por el agotamiento. Pero más allá de eso, empecé a encontrar que en la escritura también había un ritmo, ¿sí? Un ritmo que estaba marcado por cada fila del nombre. Y este ritmo pues me llamó la atención encontrar como una presencia fonética en la escritura. Ya sabía que había una presencia gráfica, pero también me parecía interesante saber que había una posible presencia fonética. Y lo que hago es generar un segundo ejercicio que se llamó lista número 2. Pero bueno, con respecto a este primer ejercicio, Humberto Eco, en su libro El vértigo de las listas, nos aclara el concepto de qué es una lista. Y dice, el infinito de la estética es un sentimiento que se deduce de la infinita y completa perfección de la cosa que se admira. Mientras que la otra forma de representación de la que hablamos, es decir, la lista, sugiere casi físicamente el infinito. Porque de hecho este no termina, no acaba en forma. A esa modalidad la llamaremos lista, el catálogo. Para mí era muy importante encontrar que tanto Humberto Eco como Jean-Luc Nancy ya nos empezaban a decir que la lista tenía un carácter infinito, que tenía un carácter indecible y que no solo la lista, sino que algunas imágenes tenían ese carácter visual pesado en la que uno no podría enumerar o nombrarlo todo. Estas variaciones en la escritura también se pueden apreciar en la obra Cuadro escrito de León Ferrari. Se trata de un texto escrito por el artista utilizando solo tinta y papel. Es una escritura en la que por momentos algunas letras parecen estar marcadas, como si guardaran un mensaje. No existen los renglones, tal vez porque no hay necesidad de conservar una línea. Al contrario, algunas frases cortas se ondulan y luego se mezclan con las demás. Creo que todo el texto empezó como un murmullo que luego tuvo la fuerza de un eco. En la primera lista, su presencia sonora no solo está compuesta por una repetición de las palabras, sino también por los desplazamientos que surgen de repetir la escritura de mi nombre, entendiendo sus trazos como una partitura. Cecilia Fajardo, en una conversación con la artista colombiana Joana Calle, transcrita en una recopilación de sus dibujos llamada Variaciones, dibujos de Joana Calle, le pregunta por el desarrollo de la escritura como forma de dibujo en su trabajo, escritura que se transforma en gesto, a lo que Joana Calle responde. Con frecuencia escribo pequeñas anotaciones acerca del proceso de las obras que estoy desarrollando, y a veces la rapidez impide que escriba claramente la idea. El gesto queda enmarañado, a mitad de camino, entre una imagen y una palabra. Al releer aparecen palabras encontradas o palabras incorrectas en cuanto a lo gramatical, pero elocuentes en cuanto a lo visual o fonético. Las tachaduras funcionan como núcleos visuales. Entonces, pues, es importante saber que también pues, en la artista Joana Calle y en la obra de León Ferrari se encuentran estas grafías en la escritura, pero también estas mismas grafías, por medio de sus desplazamientos y sus ritmos, empiezan a tener una relación más clara con los sonoros. Entonces lo que traté de hacer es que estos ritmos que había encontrado en la primera lista, no quería que estuviesen marcados por el formato, es decir, un formato de 8 centímetros de ancho. Y entonces lo que hice fue volver a trabajar con uno de estos rollos de papel térmico, pero esta vez trabajé en un formato horizontal que me permitiera que la escritura de mi nombre pues se pudiese hacer de una manera más fluida, sin unas marcaciones limitadas por el formato. Volví pues como a identificar variaciones pues como en la escritura, las palabras algunas palabras se mezclan con otras. Esta es una lista que mide 1.20 centímetros de largo, la anterior medía 3 metros. Hay también un poco como la relación con lo obsesivo. Todo el tiempo
Durante el desarrollo de esta segunda lista, tuve sensaciones similares a la anterior. Sin embargo, luego de un tiempo, los trazos empiezan a habitar este nuevo formato de papel, los dibujos eran cada vez más sueltos, se despojaban con fuerza de una escritura alfabética y, como dice Derrida, empezaban a hacer una escritura jeroglífica. Considero que la lista número 2 está permeada de datos ordenados y desordenados. Me puse en el ejercicio de extraerlos observando los siguientes elementos de su composición. Bueno, lo primero es que entendí que había una textura gráfica que estaba caracterizada pues como por una escritura dibujo que se podía ver o que era más evidente como en la levedad de los trazos. El segundo es el ruido como el movimiento, un ruido que puede surgir como el movimiento y desplazamiento de las letras y de las palabras generando un ritmo visual. En el tercero, los espacios en blanco. Me parecían muy importantes los espacios en blanco que acompañaban pues como la escritura. Esta línea blanca que se inmiscuye entre las palabras, a veces es muy delgada, generando junturas entre las palabras, pero en otras ocasiones era una línea más amplia, permitiendo hacer distinciones entre ellas. Me parece que estos espacios vacíos, al igual que la escritura dibujo, son lugares donde se ubican los datos irregulares, solo que estos, por no contener un dibujo, parecieran no tener lectura, no tener traducción, no tener sonido, pero también son formas que emergen a partir de un sistema que le otorga sentido a los datos, de seguir ser consciente de los espaciamientos, entendiéndolos en un principio como una articulación de la escritura, pero también como una propia escritura no fonética con un potencial sonoro que debía extraerse. Sí, lo que entendí es que para mí era muy importante también los espacios vacíos. Creo que esos espacios vacíos también articulaban la escritura y que precisamente esos espacios vacíos eran los que me generaban estos sonidos en la escritura. Entonces, este es un pequeño como mapa de lo que serían las listas indecibles, de lo que había encontrado hasta este momento, que era una escritura dibujo, que en esa escritura dibujo habían unas variaciones, que esas variaciones se podían entender como unos datos, que podían ser traducidos, estos datos que podían ser traducidos en partitura, pero pues y que lo que iba a traducir en este momento eran los espacios en blanco, los espacios vacíos. Este es un tercer ejercicio, ya con esto casi termino, que se llamó lista número 3. En esta lista lo que hago es que paso por todo un proceso como de medición de las palabras. Entonces lo que hice fue medir cada una de las palabras de Erika, Tatiana, Orozco, Lozano, pero también medir los espacios vacíos y generar esta tercera lista, que es como una especie de partitura, en donde se invierten los valores y lo que se vería ahora como espacios vacíos son en realidad los espacios que ocupaban las palabras y las líneas de color son lo que antes eran los espacios blancos. Considero que esta lista número 3 se puede traducir como en sonido, al entender que cada una de las filas de los colores, es decir, cada color como una fila, como un canal, y sus líneas de color como variantes, en otras palabras, como frecuencias, es decir, que el dibujo se traduce en partitura. Sí, entendía yo que cada línea de color podía ser una frecuencia, entre graves y agudas. Y genero lo que llamo la primera retraducción, le pongo retraducción porque la tercera lista en realidad ya era una traducción de la segunda lista, si lo pueden ver. Esto es aquí un poco como para hacer un poco más claro el juego de los espejos. Y este sintetizador lo que hace es que cumple es un dispositivo en madera que lo que hace es leer esas frecuencias de la lista número 3, la lista con los colorcitos, con las líneas en colores, por medio de dos canales, de dos deslizadores, uno con los agudos y otros con los graves, y formando una onda, ¿sí? Por medio de un Arduino también, que sale por estos parlantes que vemos a los costados, en donde los traductores o retraductores simplemente empiezan a generar ruido, o no, sí, como a generar sonidos por medio de la experiencia de mezclar estas dos frecuencias. Y pues, son como retraducciones en tiempo real, que además son pues, imposibles de predecir, ¿sí? Eso depende de cada retraductor. Incluso habían algunas, esta forma de manipular el dispositivo pues podía hacerse entre dos, entonces, pues bueno, eso me parecía también muy bello
como es todo ese juego del infinito. Ya hago una segunda retraducción además de la lista número 2 y la lista número 3 por medio de cajas musicales para hacer un poco más evidente esta idea del sonido en el espacio vacío o en el espacio en blanco del que hablábamos. Y lo que hago es que hago unas perforaciones en donde ubico estos espacios vacíos grandes y estas perforaciones las lee una cajita musical que es que básicamente cada perforación se vuelve una nota y lo que hace la cajita musical es que por medio de la activación de manivela, cuando los participantes le dan manivela, ella empieza a hacer esa lectura del espacio vacío. Yo creo que un poco la nota del espacio vacío estaba medida por el azar, es decir, en el momento de hacer el huequito en el espacio vacío uno no sabía cómo iba a sonar, luego empieza a tener un sonido que no es cercano a una melodía, pero sí va a generar como unos bloques sonoros que se hacen de manera sucesiva y que, bueno, no se entiende uno cuándo empieza, cuándo es el inicio o el final de estas listas. Este es como ya el montaje de lo que serían las listas indecibles. Aquí podemos ver como la lista número 1, la 2, la 3. Y las cajas musicales junto con el sintetizador. Bueno, yo creo que los sonidos de estas dos retraducciones pues también están mediados por una metodología de interpretación, de unas conjeturas en la investigación también, y bueno, en la que de manera, pues que como que las líneas dibujadas en las perforaciones, pues básicamente nos aclaraban esas ideas del sonido, de que los sonidos son experimentales, que surgen de escuchar las posiciones, los tonos, los espacios, los ritmos, las líneas, la escritura. Ya a manera de cierre, creo que me pasé 5 minuticos, quisiera contar que quizás el mayor acierto de esta investigación-creación consista en reconocer que la repetición es un campo muy prolífico para ser abordado desde las artes visuales. Creo que aquí lo vimos un poquito desde todos los lenguajes del arte en el que pude como abordarlos. Este concepto es mucho más amplio de lo que generalmente se piensa, especialmente cuando dejo de comprenderlo, dejo de comprender a la repetición como la reiteración de lo mismo o una copia, y empiezo a observar que en la repetición hay pequeñas diferencias generando todo tipo de contrastes. También quisiera resaltar que las repeticiones que atraviesan el cuerpo, tanto en las repeticiones obsesivas como en las acciones cotidianas, se pueden leer como micromovimientos, gestos o microvariaciones. En ese sentido, en el campo de la repetición se convierte en un terreno fértil para la creación, sea por medio de sonidos o de las manchas que conforman nuestras firmas. Por esta razón, debo decir que en la presente investigación el proceso creativo no fue accesorio, que las propuestas artísticas me permitieron no solo identificar, sino comprender distintas facetas de la repetición. Y eso es todo. Muchísimas gracias por esta charla tan maravillosa. Es como todo un privilegio volver a tener la posibilidad de escuchar lo que yo vi en una sala, pero no tuve la oportunidad, cierto, que nos compartieras, o al menos yo de acceder como a esta parte de la investigación, y que ahora pues con las personas que estamos aquí, hoy estamos 17 personas escuchándote, pues recibimos con alegría este espacio para conversar. A partir de este momento quiero invitar a las personas que están presentes, pues de alguna manera activar el diálogo con Erika, a preguntarle por el proceso. Digamos que mientras que las personas empiezan a calentar motores y a preguntar, yo sí tengo muchas preguntas, a mí me surgen muchas preguntas, tranquila que no es nada que la vaya a corchar. Por aquí Arte Edwin, perdón, dice: un trabajo impecable, sólido y muy argumentado, felicitaciones a Erika, pues es muy acertada su traducción. Muchas gracias. Erika, me surgen muchas preguntas. Bueno, te voy a plantear como una para que puedas conversar, y un poco es, yo invité a los estudiantes para que vinieran aquí a escucharte en parte porque muchos de ellos, cierto, están en este proceso o en algún momento van a llegar a este proceso. Y uno lo que sabe es que un estudiante y uno mismo que ha pasado por la creación, pues emprende muchos caminos.
Y muchos de esos caminos que emprendes no llevan a las decisiones acertadas. Uno toma muchos caminos que esos no eran los caminos, ¿sí? Sin embargo, hacen parte de ese proceso de decir, de equivocarse, de encontrarse con el azar, de leer unas cosas que necesita y otras no, ¿cierto? Un poco yo quisiera saber si previamente a este proceso se llevan a cabo otros ejercicios que no eran el camino, o pensémoslo así, unos ejercicios de creación, unos ejercicios de pensamiento reflexivo, que si bien esos no eran los ejercicios definitivos, sí sirvieron para pensar en algún aspecto o elemento relevante de la creación final. Sí, mira, para mí fue muy importante estar todo el tiempo pensándome en lo que sería la investigación que iba a hacer, ¿cierto? Es decir, para mí fue muy importante primero identificar unas palabras claves, ¿sí? Esas palabras claves uno no se casa con ellas, ¿sí? O sea, las palabras claves que uno tiene en primer semestre no son las mismas que uno tiene en octavo, pero sí es importante hacerse el ejercicio de tener unas palabras claves. Entonces yo lo que hacía era preguntarme por cuáles eran las palabras que surgían en las, por ejemplo, en mis antecedentes, como les mostraba con dibujo vacío, eh, cuáles habían sido sus antecedentes, cuáles era la relación entre los ejercicios creativos que había hecho posteriores e incluso a entrar al pregrado, porque bueno, yo ya tenía un acercamiento con el arte desde un diplomado en artes que había hecho en Armenia. Entonces yo lo que hice fue como revisar eh, cada uno de esos ejercicios creativos. Lo que uno hace es como una revisión de portafolio, ¿sí? Y empezar a encontrar cuáles son esas palabras claves que aparecen en cada uno de esos ejercicios, es decir, cuáles son los tópicos, cuáles son los temas, cuáles son los intereses. Luego, cuando pues, de hacer esta revisión de palabras claves, creo que es un ejercicio que yo no me canso como de hacer y que a todo el que está haciendo la tesis le digo, haga el rizoma, haga el rizoma. Y es hacer un rizoma, que creo que incluso la profe Sandra nos lo puso en clase. Fue la primera vez que hice un rizoma. Bueno, en segundo ya había hecho como una especie de acercamiento al rizoma, y es poner todas esas palabras claves y saber que de esas palabras claves salen otras palabras, ¿sí? ¿Qué se te viene a la mente cuando pones la palabra casa? Entonces, cotidiano, rutina, y empezar a armar todo este mapa de palabras importantes y verlas a gran formato. A mí me sirvió mucho tener un mapa como a gran formato y saber que estas palabras podían cambiar, que en realidad este camino no era, que esta palabra no es la que me interesa. Lo automático con lo autómata, que fue incluso algo que revisé al principio, cuando me dices que hay unos caminos que uno no sigue. Yo me interesaba también por lo autómata, por lo automático, pero en realidad lo que me interesaba de ahí, y luego lo pude entender, es que de lo automático lo que me interesaba era lo cíclico, es decir, lo que entendía yo como repetitivo, ¿sí? Entonces, hacer ese tipo de ejercicios previos a la investigación y que también son constantes, es decir, que uno no hace en un solo momento, sino que durante toda la investigación se tiene que estar revisando para saber si esas aristas no cambian. Eso me pareció pues como muy importante, y un poco también creo que, que como la repetición invita a ser continuada, pues yo creo que un poco también el proyecto no termina, ¿sí? Sí tiene un cierre aquí, pero no termina del todo. O sea, uno podría seguir como haciendo ese tipo de revisiones y seguramente va a encontrar como otros focos. Por aquí hay una pregunta de José Álvarez. Quiero saber si eres tan pro que sabes de artes, carpintería, electrónica y Arduino, o conseguiste ayudantes. No, yo no soy tan pro. Yo pienso que un poco las ventajas del arte contemporáneo, mira, a mí durante todo mi proceso de formación, José, a mí me explicaron una cosa que me ha parecido muy importante, y es que lo que necesitas saber es qué vas a decir, ¿sí? El cómo, hay muchas personas que saben cómo hacerlo, ¿sí? O sea, si ya lo que yo necesitaba era trabajar con madera, pues yo lastimosamente durante toda la carrera no tuve un acercamiento como a estas prácticas de talla en madera o de escultura en madera. Vi escultura en metal, pero no vi escultura en madera. Entonces, cuando yo identifiqué que quería hacer la traducción del caso de Nelly, que quería hacer esta instalación de toco madera, pero que además, y que quería que hubiesen unos objetos
que fueran lo más fieles como a la realidad, así, con todos los detalles de la almohada, de la chancla, porque me parecía que era importante que el objeto se convirtiera en madera como por arte de magia. Yo sabía que yo, por más que tuviese el interés de aprender también a hacerlo en madera, pues que no iba a tener la experiencia de un carpintero que tiene 20 años trabajando en madera. Entonces sí, creo que también un poco es entender que hay un juego de relaciones, de, venga, es que usted sabe esto, ayúdeme con esto. Y yo lo que hice fue meterme al taller y explicarle un poco también cuál era la idea, y el señor también intentando entender por qué carajos yo quería hacer unas chanclas en madera o por qué quería hacer una almohada en madera y por qué tenía que ser muy cuidadoso con los detalles. Aprendí algunas cosas como de sacar moldes y en algún momento sí me hundí un poquito, pero pues no, esto se lo debo pues como también a toda esa experiencia que tiene don Julián en Armenia, que se lo recomiendo a todos también. Y ya con lo de Arduino, pues sí, con lo de Arduino sí he tenido yo unas experiencias, unas clases que en donde habíamos pues como visto todo este arte cercano como a lo electrónico y a la programación. Entonces habíamos visto programas como Processing y bueno, habíamos empezado como a manejar los Arduinos. Y yo lo que hice fue que con el poco conocimiento que había tenido como en estas clases, pues también le dije a un ingeniero electrónico, venga, es que yo quiero hacer un sintetizador, entonces ayúdeme a programar esta onda, y estos son los valores, y ayúdeme pues como a soldar, pero pues yo tenía mi soldadora, y yo me quemaba, y él me decía, vea, acá se hace el punto, y yo, bueno, y entendía pues también cómo se hacían las conexiones, o sea, yo sí intento entender cómo se hacen las cosas, pero también sé que hay como unos, digamos, los expertos en las áreas que me pueden ayudar. Por aquí, Hernán Casas, que es el director de nuestra licenciatura y nos acompaña hoy, te hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre las prácticas artísticas contemporáneas? Bueno, pues las prácticas artísticas contemporáneas, a ver, yo creo que las prácticas contemporáneas, o sea, para mí me parecen muy importantes porque son capaces, por lo que les digo, de buscar relaciones, de buscar expertos, de buscar compañías, de ser prácticas relacionales y en ese sentido son capaces de saber cómo abordar un problema y poderlo hablar desde diferentes lenguajes del arte. ¿Sí? Es decir, que no hay un límite. Antes se pensaba que en el arte tradicional que estudiabas pintura y te volvías pintor, pero no podías hacer como nada más. Pero no, pues es que yo puedo hacer pintura, yo puedo hacer escultura, yo puedo hacer video, yo puedo hacer sonido, y como lo pudieron ver. Y no hay límites, entonces simplemente yo resalto pues como que lo importante es saber cómo lo quieres decir y qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres contar, ¿cierto? ¿Cuál lenguaje del arte es el que más te da soporte para eso? Entonces, a mí sí me parece pues como importante estarse permeando bueno, todas estas prácticas relacionales, de estas prácticas instalativas, de esas prácticas que que tienen que ver con, que convocan también otros campos que no se creían cercanos al arte, como es el arte electrónico o el sonido, y saber que uno puede un poco hacer mezclas también, como lo veíamos con la repetición, y tomar datos y empezar a generar como cosas nuevas. Me parece que eso es algo muy importante que nos trae pues como todo el arte contemporáneo. Por acá hay otra pregunta de la profesora Edna Castaño. Dice, con la experiencia de investigación, creación que obtuviste a partir de tu proyecto, ¿qué cosas no volverías a hacer? ¿Qué cosas no volvería a hacer? A ver, esa me la deja como pensando. Eh, pues no sé, tengo como varias experiencias desde... Hay unas cosas que sé que tengo muy claras que no voy a volver a hacer desde la parte del acompañamiento en la investigación, y es que uno tiene que ser muy cuidadoso con cuáles van a ser sus acompañantes en todo ese proceso, porque bueno, finalmente uno es estudiante y también tiene dudas y también teme cometer errores, teme, como decías, profe, irse por un camino que no es, y creo que
acompañarse o permitir que uno lo acompañen personas que no entienden el proceso, que no saben de dónde surgen, que no comprenden pues como hacia dónde uno quiere ir y más allá de eso, que no se meten en esa piscina con uno y son capaces de hundirse con uno y ver si luego salimos flotando o si nos ahogamos, pero es decir, que se metan de lleno pues como con en ese proceso, yo creo que eso es algo que no volvería a hacer. Y bueno, finalmente en la etapa final del proyecto tuve un asesor que no funcionaba muy bien y creo que pues puede ser peligroso si uno no tiene como una relación por lo menos académica, de interés, de venga, revisemos, de venga que sí me preocupa pues su proyecto y quiero que todo salga bien. Entonces, eso no haría. Permitir pues que otros agentes externos que no crean en el proyecto se inmiscuyan en él. Creo que por ahí no lo volvería a hacer. Diría, no, gracias, chao. La profe Egno fue una de las asesoras, fue la asesora en la primera parte, con ella pudimos pues como identificar toda esta parte del acercamiento como a esas prácticas autoetnográficas y fue supremamente clave el acompañamiento con ella. Muchas gracias, profe, por toda esa ayuda y por todo ese apoyo. Por acá hay otra pregunta, pero antes de leer esta de José Álvarez, que se conecta con la de él, un poco es que muchos fenómenos de estudio suelen arrancar desde el autorreferencial. Por ejemplo, si yo tengo algún trastorno de orden mental, supongamos la depresión, yo quiero empezar a hacer una investigación en el campo del arte, porque la depresión es un fenómeno no solamente de estudio en el campo de la psicología y la psiquiatría, sino porque es una experiencia de orden personal que me vincula, ¿sí? Que un poco aquí lo que yo siento cuando hablas es que se da al revés. Hay digamos que hay un fenómeno de estudio que en este caso sería pues como todo este asunto del TOC, ¿cierto? Que lo hayas caracterizado, particularizado en una persona y que luego intentas hacer una revisión de esos comportamientos corporales, estéticos, ¿cierto? De cara a tu propia experiencia. Si es que es así como yo lo estoy entendiendo, porque incluso aquí se une con la pregunta de José Álvarez, y es en cuanto a las obsesiones o el TOC, pienso que este trabajo encajaría bien en congresos de psicología. ¿Qué piensas de esto? ¿Lo crees posible? ¿Piensas que podrías ayudar en este campo? ¿Sí? Pues bueno, pues está muy bien, profe, como haces la lectura, sí, ese fue el camino pues que decidí tomar. Sí, mi interés, más allá de saber que eran cuerpos con TOC, eran cuerpos que fueran obsesivos en sus movimientos. Ahí fue donde llegué como al caso del TOC y luego entender que estos cuerpos pues tenían unos mensajes corporales que estaban hechos como de unos códigos y que esos códigos podían traducirse. Más allá, eso fue lo que me abrió la ruta para poder identificar también cuáles eran mis propias repeticiones, ¿sí? Pero yo creo que, bueno, un poco, y esto lo pueden revisar luego, no sé, luego de pronto o en el chat les podría dejar el link de lo que ya fue como todo el proyecto, está en ISUS, está montado en ISUS. En la última parte hay un anexo que es como toda la transcripción que hice de esta entrevista con el médico de psiquiatría y yo creo que no había puntos comunes, no encontré como unos puntos porque básicamente desde el campo clínico y desde la dimensión médica estas manifestaciones corporales no deberían darse, ¿sí? Y yo lo que resalto es que estas manifestaciones tienen unas cercanías con lo simbólico y con lo estético y en ese sentido con el arte. Él sí me reconocía que muchos de los ejercicios que empleaban para que las ideas obsesivas se mitigaran eran ejercicios con arte, ¿sí? Eran ejercicios con pintura, con dibujo, un poco como para que se sintieran más tranquilos, para que identificaran, porque también me contaba de un caso de una chica que tenía adversión al color negro porque le habían hecho una especie de paseo millonario y todos estaban vestidos de negro y era un carro negro y ella solo veía negro porque tenía los ojos tapados y le cogió adversión al color negro. Entonces ella básicamente todos los objetos que habían en su casa cuando eran negros los pintaba de blanco, o sea, los transformaba. Ese caso también me pareció muy bello
pero bueno, básicamente los ejercicios que me contaba para este caso puntual era tratar de hacer lo contrario, que ella pudiese tener una relación más cercana con el color negro, ¿sí? Entonces habían ciertos ejercicios desde lo pictórico que se realizaban allí. Entonces yo creo que un poco el punto común es esa idea del arte como terapia, pero pues en mi investigación yo no me interesa un poco, pues no me interesa entender el arte como una terapia, sino más bien cuáles son las posibilidades artísticas de esos casos, de esas compulsiones más bien. Pero no sé si en un congreso de psiquiatría les parezca adecuado que yo les diga que al contrario les monto una habitación hecha en madera. Yo no sé si lo tomen como un retroceso en el proceso de estas personas. Muy bien. Yo también quiero hacerte una pregunta porque hay una experiencia donde invitas a participar al público, que la estamos viendo un poco, es cuando ellos están haciendo la traducción de esa imagen que tú obtienes del video previamente, ¿sí? Y que la gente empieza a crear como su propia versión, su propia traducción de esa corporalidad. ¿Cómo se construye la invitación con ese público? Un poco porque cuando uno llega, ¿sí? Y esto ocurre en todos los espacios, principalmente por lo que nos ha instalado como ese pensamiento moderno de que el arte no se toca, que tenga cuidado, hay unas instrucciones, pero usted porque va con maletín, se va a cargar todo encima, ¿sí? Un poco cómo se construye esas instrucciones para que ese público se sienta convocado, llegue, produzca la experiencia y luego la experiencia pueda ser también mostrada dentro de ese espacio. Bueno, un poco, hay varias estrategias, ¿no? Cuando, en el caso de las listas indecibles, sí me parecía, en algún momento intenté generar una pequeña instrucción que le dijera pues como al participante que podía interactuar con los elementos, pero luego dije, bueno, no, yo no quiero una instrucción porque de alguna manera una instrucción también pues tiene unos pasos a seguir y que pueden leerse de una manera, pues pueden ser limitantes también. Yo quiero que ese acercamiento con las piezas pues se haga de una manera, digámoslo, intuitiva, aunque es muy difícil lograrlo, porque pues precisamente por lo que dices, porque son objetos hechos en madera y tan bonitos y no los quiero tocar porque me los cobran. Entonces, lo que me pareció importante en cada una de las áreas era que en cada una de las partes de la investigación, es decir, en la primera parte que es obsesiones, en la segunda que es gestos y en la tercera que es listas indecibles, que en cada una de ellas por lo menos hubiese un ejercicio participativo, ¿sí? Para que se entendiera que en compendio toda la exposición tenía esa invitación también, esa invitación muy abierta a participar. En esa pieza puntual, esa pieza en la expo se está ubicada de manera central. Y eso también se hizo de una manera estratégica, porque esta pieza básicamente lo que hace es que entras allí y hay una mesa con una bandeja, con unas siluetas, con unas hojas, con unos colores, con unos marcadores, con unas tijeras, con cinta. Es decir, hay una mesa dispuesta con un montón de materiales que, que se pudieran, o sea, como de fácil acceso y que se manejan pues como en talleres y en laboratorios, ¿cierto? Y estaba la foto. Entonces, básicamente un poco lo que hizo que esa irrupción se permitiera es que incluso la mesa estaba, bueno, yo creo que fue en una exposición también sería un poco de suerte, pero la mesa está ubicada de una altura que todos pudieran participar. Es decir, cuando yo digo todo es que mi sobrina de 6 añitos pudiera participar en la instalación. Y ella se las pilló. O sea, ella fue la propiciadora de toda esa participación, porque esa era, en esa pieza estaba diseñada para que todos pudieran participar, desde niños hasta adultos grandes. Entonces, ella lo que hizo fue, tía, yo puedo dibujar, me preguntó, y yo sí. Y fue muy loco porque ella de una cogió una silueta y empezó a hacerme la colita, a pintarme la blusa, a ponerme rojo en los cachetes, porque yo soy como rojita por aquí, y empezó a hacer
pues su propia interpretación de ese cuerpo, de lo que sería mi cuerpo. Y ya luego en el transcurso de que ella se juntara con mi otra sobrinita que también fue a la exposición, pues empezaron ellas mismas a generar todo este diálogo. Yo creo que esto fue un poco pues también correr con suerte, llevar niños a las exposiciones puede generar, porque ellos no tienen esos temores de no tocar, a ellos todavía no les han enseñado tanto eso, y bueno, y en Toco Madera, pues toda la experiencia pues como con el cepillo, con el sonido, la relación con el sonido, y en la parte de las listas, pues que un poco ese sintetizador no tuviese unas instrucciones claras, o sea, no había que prenderlo, no tenías que moverlo, o sea, que no sean cosas muy complejas de manejar, sino que simplemente con tocar uno sienta que ya generó algo. Y en ese sentido, la relación es un poco más, o sea, sin tantas barreras, sino que es un poco más fácil, de más fácil acceso. Eso era lo que yo buscaba, que todo fuera como de fácil acceso para los participantes. Erika, pues muchísimas gracias. Quedamos muy contentos con este espacio, con este diálogo, muy agradecidos. Si nos pudieras compartir el enlace donde dices que está depositado el proyecto para los participantes, luego puedan ir y mirarlo y verlo. También yo aprovecho para decirles que como se están grabando estas sesiones, ya se están depositando en el canal de extensión de la Facultad de Artes Integradas. De hecho, voy a aprovechar para copiarles el enlace de la pasada charla que tuvimos el lunes con las artes, para que ustedes puedan seguir haciéndole seguimiento precisamente a este canal, donde va a estar también depositada la charla de Erika. En el transcurso de la semana va a estar subida también en YouTube. También, bueno, aprovecho, yo siempre hago la cuñita para mostrarles qué es lo que vamos a ver dentro de 15 días. Por aquí te están dejando las gracias. Primero te vamos a dar las gracias y luego hacemos la cuña. Por aquí Tatiana García, gracias. Me encantan estos espacios. Jimena, muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias. Mientras te van dejando las gracias, aprovecho para compartirles, bueno, el próximo lunes es festivo, así que por esa razón no vamos a tener lunes con las artes, pero el siguiente sí, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con un par de chicas maravillosas que son las cofundadoras de Luz de Luna Editores, ¿sí? Una editorial autogestionada, independiente, y ellas vienen con una charla que se llama Autopublicación, Publicación Independiente, el libro de artista como obra y la obra como libro, ¿sí? Entonces, para que estén muy pendientes, se animen a seguirnos por este espacio. Y bueno, pues de nuevo, Erika, muchas gracias. Por ahí ya les posteé el link del proyecto que ya está subido en ISUS. Lo pueden chequear, todo lo que tiene que ver con sonido y con video tiene los códigos QR para que puedan direccionarse pues a escuchar y ver con mayor detenimiento los ejercicios. Y bueno, no sé, espero que les haya gustado y que un poco a los estudiantes también les sirva como para tener un poco o algunas rutas claras en cuanto pues como a la investigación. Quisiera resaltar muy corto, de una manera muy corta, que en este caso la investigación-creación se hizo así: investigación, creación, creación, investigación. Eso es como un hilo, como un tejido, como dicen pues en muchos textos, y es verdad. Creo que es muy importante, pues como les decía, toda esta idea de las palabras claves y identificar unas rutas, pero también crear y luego volver a volver sobre ese ejercicio y hacer unas conclusiones y hacerse unas preguntas para que eso abra otros caminos hacia la investigación. Así fue como se tejió pues todo este proyecto, y bueno, creo que es importante tenerlo claro, porque bueno, aunque hay otras formas, hay algunos que primero crean todo y luego le buscan como concepto a esto y lo teorizan, otros que primero teorizan y luego investigan. Pues para mí fue muy importante hacerlo a la par. Por aquí yo le voy a conceder un espacio cortico a Hernán, que levantó la manito. Profe, adelante. ¿Quiere hablarnos? Adelante, puede activar el audio. Sí, ya muchas gracias a Erika Orozco
Muy interesante lo que nos has planteado hoy. También quería agradecerle infinitamente a la profesora Sandra, que ha hecho posible que estos espacios se estén dando semanalmente y que pues nos enriquecen muchísimo. También a los asistentes, me parece que son espacios que deben de permanecer y que deben de desarrollarse y enriquecerse. Muchas gracias, Erika, muy interesante lo que tú dijiste y un abrazo para Sandra, mi querida Sandra. Gracias, profe. Muchas gracias, Hernán. Sí, estos espacios son muy valiosos. Muchas gracias, profe. Por aquí han dejado muchas gracias. Mira, Michael te deja muchas gracias. Diana Ortega, realmente un espacio muy valioso, mucho aprendizaje, muchas gracias. Valerie te dice, Valerie es una de mis estudiantes también en trabajo de grado. Muchas gracias por compartir tu proceso. Creo que a Valerie le vino súper bien un poco ver cómo concibes esa reflexión por el espacio interior de la habitación, ¿cierto? Y otra perspectiva de cara a eso, conectado con un fenómeno totalmente distinto al de ella, pero que le permite ver esa resolución plástica y visual. Pues de Sí, nuevo, Erika, gracias. no, muchas gracias a todos. Yo quedo muy feliz con que a solo una persona le abra un poquito o le aclare alguna cosita que tuviese por ahí como tambaleando. Eso me parece muy valioso. Y nada, profe, pues muchísimas gracias de verdad por el espacio. Me divertí mucho, me pareció muy ameno y bueno, espero Bueno, después volver con otra cosa.